colombiana y este ratito para analizar Colombia lo hemos venido haciendo en los últimos años. Es un país que nos interesa sobremanera, que eh, nos pone mucho foco, mucha atención en la disputa política que ha ocurrido en Colombia. No es un país cualquiera en términos geopolíticos en la región. El proceso de cambio que viene viviendo es un proceso que incluso creo que data desde antes de la victoria electoral del presidente Gustavo Petro. El proceso político era mucho más intenso, de protestas, de rechazo a algunas medidas neoliberales. Recuerdo muy bien la del incremento del IVA, la de las políticas de ajustes y cómo buena parte del pueblo colombiano pues dijo: Basta ya. Basta ya de este modelo empobrecedor de las mayorías, ¿no? Y nos hemos venido siempre fijando en detalles, en todos los temas que están en disputa, en la agenda de cambio tan intensa que plantea Gustavo Petro, con Francia Márquez, con su gobierno actual. Son muchos los temas, ¿no, Flavia? Si tuviéramos que poner así en un inventario casi a modo de titular, ¿cuáles son todos los temas de la agenda de cambio de Gustavo Petro en este periodo de 2 años y poco? ¿Cuáles serían casi los titulares? No, bueno, lo que sí empezaríamos por reformas. O sea, yo creo que ¿Cuántas? reforma es Muchas, la ¿no? palabra, la palabra clave y sí, obviamente estamos hablando de reforma agraria, laboral, pensional, bueno, así por nombrarte algunas, pero reforma yo creo que sería la palabra clave de estos años de gobierno, efectivamente, de Gustavo Petro. Fíjate que has dicho tributaria, laboral, pensional, agraria y, claro, mover los cimientos de un cierto acuerdo que estaba absolutamente únicamente circunscrito, firmado por unas ciertas élites, pues cuesta porque las élites no se cruzan de brazo cuando le intentan cambiar el statu quo. Ya estamos avanzando el segundo bienio de su mandato. Hay que recordar que en Colombia, bien lo saben, en Colombia, pero desde afuera quizás no tanto, no hay reelección por parte del presidente Gustavo Petro. Y lo que sí queríamos para empezar a mirar es, vamos a poner un poco de orden cronológico en materia electoral. Ustedes dirán, pero ¿por qué si las elecciones son en el año 2026? A ver, Fla, ¿cuándo son las elecciones? Para poner un poco, vamos a ir desde atrás adelante. Bueno, efectivamente, las elecciones son, como decís vos bien, Alfredo, en el año 2026, domingo 31 de mayo de 2026, es la primera vuelta de las presidenciales, en caso de haber segunda vuelta, 21 de julio, de junio, perdón, con N de junio de 2026. Legislativas, por otra parte, 8 de marzo de 2026, porque hay que recordar que el sistema electoral colombiano separa en el tiempo elecciones legislativas de presidenciales para intentar minimizar el efecto arrastre que podría llegar a tener que estén juntas las elecciones presidenciales y las legislativas. No es un dato menor, porque esto provoca que haya una alta fragmentación parlamentaria, porque al estar absolutamente disociado de ese efecto arrastre por una presidencial, no digo que sea lo mejor ni lo peor, estamos intentando caracterizarlo, tendrá pros y contra, pero es cierto que Petro ganó con una gran mayoría, incluso con un votante de primera vuelta sólido, y luego pues, tiene una minoría importante en el Congreso, pero tiene que... Lo interesante de esto es que si bien las elecciones en el 26, el año 25 empieza el rock and roll, ¿no? Hay hitos importantes que ya van condicionando las piezas del tablero político, aunque insisto, dirá, no, pero falta un año y medio. Bueno, no, pero van a pasar cosas casi pasado mañana, ¿no? Sí, efectivamente, Alfred, porque aunque en 2026 sean las elecciones, eso quiere decir que 2025 es año preelectoral, con lo cual que hay que empezar a configurar las fuerzas y las candidaturas y por tanto las estrategias de cara a justamente 2026. Por darte un datito para hablar un poco de la configuración que estamos teniendo cerca, el 7 de marzo, pero 7 de marzo de 2025, o sea, estamos hablando de este año dentro de 2 meses, los ministros que aspiren a ser representantes o senadores en 2026 deberán renunciar a su cargo. Es decir, seguramente haya un recambio ministerial en la primera parte de 2025, porque quienes aspiren en 2026 a presentarse ya es el 7 de marzo, muchachos y muchachas van a tener que renunciar porque no pueden presentarse, digamos, el año siguiente y a la vez ser ministros este año. Así que efectivamente lo que sucede en 2026 tiene sí o sí bueno, su consecuencia en 2025. Y además, Fla, también incluso para alcaldes y gobernadores que estén hoy en día vigente, también hay otra fecha fundamental, prácticamente en el corto mediano Ya. plazo.
31 de mayo es la fecha que estás mencionando, Alfred, que efectivamente ministros, alcaldes y gobernadores que aspiren a ser presidente o vicepresidente van a deber renunciar a su cargo. Nuevamente, esto que va a hacer que Petro tenga que reconfigurar un poco toda la realidad que tiene hoy en día, porque estamos hablando de ministros, representantes, etcétera, que, bueno, alcaldes y gobernadores, o sea, cargos importantes que este año pronto van a tener que cambiar necesariamente. Fíjense la importancia que tiene un cronograma electoral en el hacer política y gestión. Es algo que también sería como para otro debate de cierta profundidad, porque te obliga a terminar tu mandato en gestión, sea alcalde, gobernador o un ministro que tiene tareas, porque, y además tiene sentido que no pudieran estar un poco conjugando ser candidato o precandidato con tus tareas cotidianas, pero altera la gestión y la política el cronograma electoral. Y dos fechas fundamentales de este año 2025 es el momento de cuándo vamos a saber quién son las inscripciones de candidatura, ¿no? También son importantes fechas. Bueno, efectivamente, ¿cuándo lo vamos a saber? Fecha crucial, 17 de diciembre. Ahí finaliza la inscripción de candidaturas ciudadanas por firmas a la presidencia, así que 17 de diciembre vamos a estar ahí en los últimos programas de la pizarra, chequeando un poquito del panorama 2026. Y bueno, el 31 de mayo es cuando inicia la inscripción de candidaturas ciudadanas por firmas a la presidencia. 30 de junio, Alfred, la fecha límite para anunciar primarias o consultas. Todo esto implica que vamos a tener un año con alta densidad electoral, pues evidentemente entrelazados con la discusión política. Nombres y apellidos que se quieren presentar para presidir, para ser candidatos, candidatas. Bueno, ahora mismo sería un largo etcétera. En el flanco de la derecha, la periodista que siempre fue candidata, aunque antes No solo me decía ser digas. periodista, sí, Vicky Dávila, están María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, Germán Vargas Llera, que es un histórico que se ha presentado también más de una vez, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, que a veces juega a ser el centro moderado y por ahora no le da con esa lógica centro moderado. En este lado, en este otro lado, en el lado más del progresismo colombiano, también surgen nombres, hay precandidatos que empiezan a plantearlo, no sé, desde la propia María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, no sé, hasta Luis Murillo, cada uno con sus matices ideológicos al interior de lo que es el pacto histórico. En este vaivén de nombres, Gaby, ¿cuáles serían los primeros análisis que se te vienen en un año que va a ser muy intenso para nosotros y nosotras en los análisis de política y elecciones en Colombia? Pero otra vez se pone en el centro, creo, de la discusión política, por lo menos en el inicio, más allá de los nombres, Alfredo, la posibilidad de que haya unidad en el bloque progresista del pacto histórico, etcétera. La palabra unidad vuelve a ser el centro del quehacer político, pero también cuánto ese bloque político tiene que mostrar la capacidad de nuevas propuestas, resultados de gestión del gobierno y combinarlas también con la capacidad para atraer a nuevos votantes, a votantes, en primer lugar, sostener sus votantes, los votantes que eligieron a Petro, pero además intentar ampliar sin la figura de Petro a la cabeza en una candidatura, ampliar a sectores que o no van a votar en Colombia, porque en Colombia hay una abstención importante, a Altísima. diferencia de lo que sucede en muchos otros países, y cómo hacer para atraer a esos nuevos votantes. Pues bueno, a veces parecen combinaciones de necesidades que se contraponen o se contradicen, pero desde mi punto de vista, no necesariamente. Se puede atraer a nuevos votantes sin convertirte en un humo que se desdibuja tratando de ir demasiado al centro en lugar de profundizar en las propuestas de transformación profunda del Estado y de la sociedad, ¿no? De hecho, en CELAC Data ya hemos hecho algunos estudios de las elecciones pasadas del 22 y el 18 y lo que va viendo uno es que hay una progresión sólida
de lo que sería el electorado de izquierdas. No, después, si le da para ganar o no las elecciones es otro debate, pero que ha ido como engordando y creciendo ese sujeto ciudadano que cree en las ideas programáticas de izquierdas, eso es un hecho, es un logro de este proceso de cambio. Luego, el cuadro macroeconómico que muchos pensaban que con un gobierno de izquierda no iba a ir, pareciera que hay una cierta orden macroeconómico, también con mejoras en la cotidianidad, en indicadores sociales y en indicadores de precios. En eso es cierto. Le falta mucho por lograr, dado que los desafíos tenían una envergadura gigantesca. Sí, obvio que sí, porque eran cambiar todo en 4 años, no se puede. Se debe intentar y yo creo que ese es el desafío si se logra convencer a la ciudadanía que está en ese sendero, ¿no? En un sendero más que un final en el día que Petro termine su mandato. Y para terminar, este primer abrebocas del análisis de Colombia fue el episodio. El episodio que creo que suscribieron todos los grandes medios el comunicado de Donald Trump. Qué flojera que son flojos y flojas. Yo a veces siento que muchas veces más que malintencionados y malintencionadas son de flojera. Hacen, copian, pegan el de Donald Trump y ya dicen Y es que listo. listo, ¿no? Habría que matizar algo y con eso queremos terminar, Fla. Sí, efectivamente, no vamos a contar todo lo que pasó esta semana porque ya sabemos qué pasó con Trump en el poder, la asunción, la guerra con Petro, etcétera. O sea, ya se habló demasiado de eso, pero sí es cierto que los grandes medios estuvieron diciendo que quien cedió fue Gustavo Petro y Trump dijo que, claro, desde Colombia le pidieron perdón por no recibir los aviones militares con los connacionales deportados. Y dijo, bueno, claro, ahora se los mandamos y todo bien y ya está todo resuelto porque de Colombia me pidieron perdón. Con mucha altura, lo pueden leer en X, donde siempre se pronuncia Gustavo Petro. Petro dijo, no, muchachos, no es cierto, yo pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza, porque la verdad no tengo por qué pedir perdón. Después le habló a Donald Trump que luchen contra el cambio climático, que disminuyan la migración de verdad, etcétera, etcétera. Y sí dijo, y también me parece importante de cara a nuevos votantes y al año electoral y a todo lo que comenta Gaby, que en cuanto a los migrantes, Petro le pidió a colombianos y colombianas sin documentos en Estados Unidos que dejen sus trabajos ahí, que retornen a Colombia y que la riqueza la va a producir el pueblo trabajador. Entonces está comentando todas las nuevas medidas que incluso él piensa tomar después de lo que sucedió, como por ejemplo que el Departamento de Prosperidad Social va a entregar créditos productivos a quienes sean retornados para que se inscriban en sus programas. Es también importante hablar de cuál es la reacción de Petro frente a lo que dijo Trump, que definitivamente no es como dijeron el resto de los medios, voy a pedir disculpas. De hecho, creo que cada día utilizamos más el marco binario cuando desconocemos una problemática. No, yo creo que Gustavo Petro puso de frente, de presidente a presidente, de presidente soberano a otro presidente más injerencista, le dijo todo lo que quería decirle. Eso no es incompatible con tener que negociar acuerdos puntuales porque hay ciudadanos que van y vienen, ¿no? Entonces, entre que Trump los deje en Guantánamo, cosa que no estoy diciendo una barbaridad, entre que los deje en Guantánamo y decir, tráiganlo a Colombia, primero te digo de frente que esto no puedes hacer lo que te da la gana, por esto y por esto, y luego vamos a resolver una cuestión puntual. Pero pareciera que no podemos complejizar las reacciones de presidentes soberanos. Es o eres un cobarde, o eres un arrastrado, o no, es un poquito más complejo la política. Y agradecería yo respuestas tan enérgicas y no solo hablo de poéticas, sino llena de convicciones, que es lo que me suele más importar, más allá de lo bien que luego escribe y habla el presidente Gustavo Petro, siempre me importan más las convicciones. Seguiremos analizando Colombia en la pizarra.